Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a estar en comunicación con ustedes. Nuevamente por este canal, dadas las circunstancias, pero yo encantada de la vida de poderles platicar como lo hacemos en el aula. A veces allá en el aula pues tenemos que trabajar en otras dinámicas y no nos da tiempo de conocernos un poquito más. Por eso tomé la decisión de que esta sesión va a ser para invitarlos a conocer un poquito de lo que fue mi infancia, cómo aprendí yo a leer y cómo ustedes pueden desarrollar su imaginación aún estando encerrados en su casita, porque el encierro no existe, siempre y cuando tu imaginación vuele a los lugares más recónditos, no del mundo, del universo. Bueno, me tuve que venir aquí a un espacio para poder enseñarles estas cosas, que es la casa de mis papás. Les tengo que platicar que yo viví de muy pequeña en Jalapa, Veracruz. Allá en Jalapa la comunidad era muy noble, sigue siendo muy noble, la gente de Jalapa son muy tranquilos, pero vivíamos en una unidad muy tranquila. En esas fechas yo me acuerdo que empezó a salir, o yo identifiqué a los personajes de Burbujas. Bueno, mis papás nos procuraban mucho en cuanto a lo musical. Miren, a lo mejor ustedes no conocen esto, o a lo mejor lo vieron en la casa de sus abuelitos. Esto es un disco acetato o de vinil. Aquí es donde nosotros escuchábamos la música. Tiene dos caras, a diferencia del CD. Bueno, en otra ocasión les platicaré de los discos. Lo que quiero ahorita es que vean cómo eran las portadas y cómo nos entreteníamos escuchando estas canciones que eran rondas infantiles. A mí me gustaba como a todos Cricri. Obviamente pues teníamos los discos de Cricri. Este disco se lo regalaron a mi hermana y a mí me encantaba porque atrás traía un juego de mesa. Vean. Este juego de mesa nos gustaba mucho jugarlo, pero el rey, como ya les dije, que fue lo que yo conocí en esas fechas, tenía 4 o 5 años, era Burbujas. Pues alguna Navidad o Día de Reyes, recibí este súper regalo que todavía mi mami tiene guardado. Yo todavía no sabía leer, yo ya iba al kinder. Resulta que a mí me encantó la forma en que está el texto y una imagen escrita. Aquí, por ejemplo, suplen la palabra del doctor Memelowski y ponen su imagen. Aquí se refieren al color verde y ponen una mancha verde. Muchos diseñadores siguen usando esto, pero en la etapa en que yo tenía 5 años, para mí era extraordinario y a mí me encantaba abrir mi disco. Vean en qué condiciones está y lo sigo guardando. Bueno, pues esto a mí me permitía estimular mi creatividad y que volara mi imaginación al ver esas letras y esas imágenes. A mis papás les gustaba mucho leer y les encantaban las historietas. Pues les platico que esta es una de las historietas que ellos guardaban. Los super sabios. Eran las aventuras de unos chicos que eran científicos. Bueno, los super sabios me encantaban. Todo lo que eran historietas, yo era feliz aún viéndolas. Yo todavía no sabía leer, pero empezaba a entender de qué se trataba todo este mundo de la lectura. Yo imaginaba de qué se podían tratar. Bueno, alcanzan a apreciar aquí tal vez una pequeña silla. Esta sillita ya lo platiqué alguna vez en una conferencia. Obvio no les enseñé la silla. Mis papás cuando llegamos a vivir aquí a la Ciudad de México, nos sacaban mucho a la ciudad para identificarnos y conocer cómo era un estilo de vida muy, muy diferente al que estábamos acostumbrados. Papá nos compró esta sillita de Michoacán y bueno, la silla obviamente hace 40 años está en muy buenas condiciones, pero nos llevaron a una feria de libro. Supongo yo que era de las primeras ferias de libro que existían. Era una feria de libro para niños. Y a mí me encantaba porque había una área específica donde tú llegabas, los papás se alejaban y nos ponían cuentos, estaban los cuentacuentos, estaban grupos musicales, podíamos tendernos ahí a escuchar los cuentos, participar, actuar. Bueno, era hermoso el espacio. ¿Por qué viene a colación esta silla? Porque me acuerdo mucho, como anécdota, que alguna vez me regalaron un pequeño baúl en una de esas ferias, era de papel. Yo ponía esta silla encima de mi cama y ahí era donde empezaba la imaginación. Yo solita, porque mis hermanos son mayores que yo, me subía a mi silla y yo imaginaba que yo era pirata, capitana. Váyanse ustedes a saber que yo imaginaba mil cosas encima de mi silla donde tripulaba mi embarcación. ¿Por qué? Porque a mí me gustaban mucho los barcos.
De hecho, tengo algunas fotos donde estoy en una alberca con mis primos y con mis barquitos haciendo berrinche porque no quería que los agarraran. Bueno, pues resulta que de los primeros libros que me compraron fue Robinson Crusoe. Obviamente era un libro ilustrado con letra de un tamaño regular para que un niño lo leyera. Bueno, quiero que ahorita vayan viendo las lecturas que yo hacía, porque finalmente a veces nos encerramos y pensamos que si no tenemos internet ya perdimos todo en la vida. Y no, aquí hay un tesoro maravilloso como el tesoro que yo tenía que resguardar y cuidar desde esta silla encima de mi cama, imaginándome que llegaba a todos los lugares del mundo, a desiertos, a selvas. No sé, la imaginación uno la desborda más cuando es niño. Pues les comentaba también de que mis papás compraban este tipo de lecturas para nosotros. Esto fue idea de la SEP, ha sido de las mejores ideas que ha tenido, contarnos la historia de México en episodios mexicanos, en historietas y en libros ilustrados. Pues cuando ya empezaba yo a leer, obviamente, qué mejor aprender de historia con esto. Pero fíjense bien, todos esos cuentos después los fui leyendo en ediciones más formales, también ilustradas, pero ya en libros, no ediciones para niños. El Periquillo era de mis libros favoritos, lo leí varias veces, La vida inútil de Pito Pérez también, pero yéndonos un poquito para atrás, vean esto, Mafaldas. Pues estas Mafaldas son de 1981, imagínense, a pesar de eso no están en tan malas condiciones. Yo leí Mafalda como a los 6 años y la sigo leyendo. Las aventuras de Tom Sawyer, Los Miserables, en ediciones juveniles y para niños, todas ilustradas. A ustedes que les gusta el dibujo, obviamente se darán cuenta que mucha gente nos ve con admiración cuando les comentamos que sabemos dibujar. Pero si ustedes juegan ahorita en esta temporada en casa, con su lápiz, sus plumones, sus crayolas y todo el material que tengan, pueden ilustrar. A lo mejor este libro tú lo imaginas de otra manera. Invéntate una portada, y esa es la invitación que yo les quiero hacer. Invéntense las portadas o los pasajes de los libros que caigan en sus manos. Empiecen a leer. Yo sé que muchos lo hacen. Yo sé que ustedes conocen El Principito. Yo sé que han escuchado de Romeo y Julieta. Yo sé que tal vez han escuchado a Marcelino Panivino. Vean esta curiosidad que encontré aquí en casa de mis papás. México, Distrito Federal, a 26 de julio del 84. Así escribía yo de mal a la edad de 9 años, en tercero A, en la Escuela Gertrudis Armendáriz de Hidalgo, Contepec Barrio Bajo, Mayra Mayola Benítez Carrillo. Mi papá hacía esta dinámica con mis hermanos y conmigo. Elijan un libro que ya hayan leído y escriben. Esto es como una cápsula del tiempo. Si pueden hacerlo, háganlo por favor, porque cuando se vuelvan a encontrar con ese libro que escribieron, en mi caso a los 9 años de edad, ahora lo veo y digo, ¡uy! Pues si no escribía tan mal, creo que ahora escribo peor. Pero bueno, vean qué lindura se puede conservar toda la vida. Con el paso del tiempo, pues obvio ya fui leyendo otro tipo de cosas, me siguió gustando el dibujo, como bien saben. Me gustaban los cuentos cortos, las poesías, los cuentos de Horacio Quiroga, de Hans Christian Andersen, y también los disfrutaba en sus versiones más extendidas ya estando yo adolescente. De adulto todavía de repente los leo. Hay un libro en especial que a mí me gusta mucho, que es un cuento de cuentos rusos. Vean las ilustraciones. Este libro también me lo regaló mi papá cuando yo estaba en la primaria. Este es de los cuentos más bonitos que he encontrado. Todos son bellos, todos tienen algo en particular, pero el hecho de empezar a leer cosas que son de otras culturas, de otras latitudes, nos generan otro tipo de imaginación. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, viene un cuento donde una de las chicas vive en la nieve. Entonces yo de más pequeña me imaginaba Chiapas, Oaxaca, el estado de Hidalgo, la villa, Veracruz. Eso era lo que yo imaginaba, y nada de eso tiene que ver con la imaginación que empezó a despertar en mí un libro ruso, con animales diferentes a los que yo podía ver incluso en el zoológico de aquí de la Ciudad de México. Vean las ilustraciones, vean el diseño,
es una maravilla del libro. Así es que mi invitación es esa. Ustedes sigan soñando, vean la humildad de la silla, la sencillez de la silla, y desde aquí, desde cualquier rincón, siéntense, tírense al piso, empiecen a soñar, lean un cuento, por pequeño que sea. Hay muchos que yo tengo repetidos o en diferentes ediciones, porque he tenido la bendición de que me los obsequian. Este me lo obsequió una de mis alumnas. Hay libros que yo por iniciativa leo porque conozco a las autoras, porque conozco a los ilustradores, porque me los obsequian. Y yo a mi edad sigo disfrutando los textos con ilustraciones, la caricatura política, la tira cómica, el humor. Este también es un libro que me obsequiaron. Yo lo leo todo. Entonces, repito, esta es una invitación para que ustedes estimulen esa creatividad fantaseando desde cualquier rincón de su casa. Sigan leyendo, sigan aprendiendo, disfruten de su imaginación porque ahí nadie se mete. Si quieren la pueden compartir, si no, no. A lo mejor algún día terminan ilustrando un libro tan bello como estos. A lo mejor se les ocurre escribir una pequeña historia. A lo mejor quieren escribir un diario. Yo los invito a que fantaseen y a que sueñen y que disfruten mucho esta infancia tan maravillosa que están teniendo. Disfruten a su familia y, como les he dicho recientemente, y estoy adoptando mucho esa frase, abracen a los autores, abracen los libros. Los quiero mucho, mis niños. Bye.